Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición el estar una vez más con ustedes en este día miércoles. Hoy estudiaremos un poquito de la palabra de Dios. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, creyendo, sabiendo que el que nos impulsa a aprender la palabra es nuestro Dios. La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que, amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida y sobre todo, pues, pidiéndole al Señor que no sea una vez, sino que de continuo estemos estudiando la palabra, que Él ponga en nuestro corazón ese querer estudiar su palabra, ese vivir la palabra de Dios, y que todo es por su gracia y por su misericordia. Así es que, mis amados hermanos, les doy la bienvenida a este servicio, esta enseñanza virtual. Acompáñenme de favor en este día al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Lo tenemos aquí en la pantalla. Mire cómo dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira, amado hermano, este versículo es tan profundo. Yo creo que todos, ¿verdad?, son profundos, todos son hermosos, pero que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, son cosas especiales, amado hermano. Y no por minimizar al Espíritu Santo, no, de ninguna manera, es el que nos ministra en este tiempo, sino por la bendición que Él nos trajo. Porque si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra a enseñarnos, a morir por nosotros, no tuviéramos estos enormes privilegios. Así es que una vez lo voy a volver a leer. Dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El tema de este día, Jesucristo es el Señor. Aleluya. Mire, cuando vamos a esta parte, ¿verdad?, y dice salvo, mucha gente piensa nada más en ser salvo del lago de fuego y de azufre, del infierno. Pero que eso, pues, lo veríamos de una manera muy superficial, de una manera muy somera. Sino que tenemos que entender que cuando se habla de salvación, se habla de ser salvo en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación. Ante cualquier problema seremos salvos. Pero recuerde que a cada promesa hay una especie de mandato o una especie de acción que usted y yo debemos de hacer. Porque termina y dice, serás salvo. Ese es el premio, ese es el galardón, ese es lo que Dios quiere que tengamos, salvación. Pero cuando vemos esto que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces me está hablando de una confesión. Confesión es hablar, decir. No se puede confesar, ¿verdad?, porque el verbo confesar es hablar. Entonces, hablar diciendo que Jesús es el Señor. Yo sé, ¿verdad?, y hay gente que está enfatizada diciendo, ¿verdad?, que el nombre de Jesús es Yeshua. Pero mira, amado hermano, ese nombre del original hebreo que es Yeshua se trasladó a nuestro español como Jesús. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la respuesta de Dios en ese nombre que es sobre todo nombre, y vemos que cuando alguien confiesa en el nombre de Jesús que Jesús es el Señor, tiene salvación. Que cuando usted y yo, ¿verdad?, oramos en el nombre de Jesús, recibimos respuesta. Que cuando nos ha tocado pelear con espíritus o demonios, los reprendemos ordenándoles en el nombre de Jesús, tienen que salir y salen por ese nombre. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que entender que dice en el nombre de Jesús.
Porque, hermano, ese nombre está haciendo énfasis a la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo, es el Príncipe, es el Consejero, y que ese nombre, hermano, trae salvación para aquel que lo cree. Aquel que no lo cree no le trae salvación. Pero entendiendo que el tema de hoy es Jesucristo es el Señor, esta es la parte medular, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces ahí viene esa gran bendición. No nada más es confesar, sino entendiendo que Él es el Señor. Y entonces dice, y creyeres en tu corazón que Dios, es decir, el Padre le levantó de entre los muertos, es decir, que Él no está muerto, sino que está vivo. Por eso esa gran importancia, esa parte principal, mi amado hermano, de entender que Jesucristo no está crucificado. Yo no puedo tenerlo en un madero, no puedo dejarlo allí creyendo que ese es Jesús. Porque entonces, hermano, eso no le da el señorío que tiene y no cumple con esto. Porque este es claro, dice, si creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, le levantó de los muertos, es decir, que resucitó, que no está muerto, que no está ni siquiera crucificado, porque el crucificado es una parte. Después la Biblia dice que Él dio su vida, nadie se la quitó, sino que Él mismo se entregó, Él mismo entregó el Espíritu, y lo vemos en los evangelios claramente. Se levantó de los muertos, será salvo. Pero el tema de hoy, ¿verdad? Dijimos, Jesucristo es el Señor. Y entonces, para entender esta palabra de Señor, tenemos que ir al original griego, porque lo estamos estudiando, ¿verdad? En este libro de Romanos, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió, ¿verdad? En la primera como traducción o el lenguaje de ese momento, ¿verdad? Era el griego. Entonces tenemos que estudiar esa palabra en griego, porque muchas veces no se traslada fielmente de un lenguaje a otro, de un idioma a otro. Entonces por eso tenemos que ir a verlo en el original, y dice aquí kurios. Mire, ¿qué cosa es esto? Kurios. Kurios significa Señor. Y entonces pone aquí, ¿verdad? Del verbo kuros, dice supremacía, supremo en autoridad, como sustantivo, controlar, por implicación Señor, y mire qué dice aquí entre paréntesis, como título de respeto, Señor, soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Entonces, hermano, mire, esto está bien hermoso. Porque la Biblia nos está diciendo que Jesús es el Señor, pero cuando lo trasladamos al griego, entonces Jesús es el supremo en autoridad. Jesús, ¿verdad? Es, en este caso, el controlador. Jesús, ¿verdad? Es el Señor. Jesús es el soberano. Jesús es el amo, dueño, Señor, Dios. Entonces, hermano, esto nos debe de traer a nosotros, para los que hemos creído en Cristo, respeto hacia Él, ¿verdad? Ese respeto, esa admiración de decir, Él es el jefe, Él es el amo, Él es el soberano. Pero también tenemos que entender que entonces, si es nuestro dueño, porque dice que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, entonces entendiendo que Él es el dueño, entonces, vuelvo a repetir, no lo puedo dejar ahí atorado en un madero, porque entonces, ¿dónde está el respeto? Pensemos esto, imagínese que a su patrón, ¿verdad? Con el que trabaja usted, que usted lo tuviera en una fotografía moribundo. ¿Cómo se sentiría su jefe? Yo creo que en ese momento lo despide, ¿verdad? Que tuviera un accidente el jefe y que alguien le tomara una foto, ¿verdad? Ahí en el auto y que está inconsciente, sangrando esa foto y la enmarca. Imagínense cómo se pondría ese patrón, le diría, pues ¿qué te pasa? Eso fue un accidente, fue algo trágico. Sin embargo, lo de nuestro Señor Jesucristo fue algo trágico, pero algo necesario para nosotros, la humanidad, y que sin embargo, ese no es su estatus el día de hoy. Su estatus dice aquí que entonces Él es el amo, Él es el soberano, Él es el ungido, es el Cristo, es el dueño. Entonces, amado hermano, cuando hacemos esa... como comúnmente le llaman, ¿verdad? Que a mí no me agrada mucho, esa oración de confesión, porque se ha manipulado mucho esa palabra de confesar,
pero prefiero yo decirle esa oración de necesitar al Señor, de que necesitamos su ayuda. Entonces en ese momento tenemos que entender que vamos a dejar de lado toda clase de señoríos, porque este señorío es supremo, mire, con autoridad, supremacía, porque dice curios. Entonces vemos esta situación de que a partir de ese momento nada ni nadie puede elevar a una estatura mayor que Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el soberano de nuestras vidas, Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el amo de nuestras vidas. Y entonces a partir de ese momento, y si no lo hemos hecho así, te invito, amado hermano, a que lo traslademos de esa forma, porque no podemos estar pensando que queremos recibir algo de Dios cuando no viene a ser el supremo de nuestra vida, cuando no viene a ser ¿cómo podría decir esto? El dueño, el Señor, el amo de nuestra vida, sino que a lo mejor el trabajo funge como mi dueño, porque le doy más prioridad. Mi cónyuge es el supremo porque le doy más tiempo que a Dios. Entonces, a partir de esto, hermano, tenemos que entender que Él es el dueño, el soberano, el jefe, el patrón, el Señor, el Rey, el Dios de nuestra vida, y que nadie nos obligó a ello, sino que nosotros mismos hicimos esa palabra, decir, desde hoy, desde este momento, tú vienes a ser mi Señor, mi curios. Y entonces, hermano, esto es bien interesante, bien hermoso, pero sobre todo para que entendamos que, hermano, no puede haber, dice la Biblia, no puede haber luz con las tinieblas, no puede haber, hermano, esa interacción entre tinieblas y luz. Y yo he escuchado mucha gente, ¿verdad?, que dice, es que todas las religiones son lo mismo. No puede ser de esa manera. Porque la Biblia es clara diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el dueño, el soberano, y Jesús es la segunda persona de la Trinidad, haciendo referencia a Dios mismo. Pero entonces, cuando vemos esta situación de señorío, de curios, entonces vemos que entonces Dios no compite con nadie. Y que sin embargo nosotros como seres humanos muchas veces podríamos estar enfatizando nuestra vida a que voy a poner esto, Santo Tomás, Santa Teresa, Santo Fulano, Santo Mengano, Santo Perengano, vienen a ser señores de muchas personas. Y eso es totalmente erróneo, porque la Biblia dice que si confesares con tus labios que Jesús es tu amo, tu dueño, tu Señor, tu todo, entonces, ¿verdad?, debes de entender que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y que si tú haces esas dos cosas, entonces eres salvo. Entonces vemos aquí una situación, ¿verdad?, complicada, porque vemos ¿cómo puedo decir?, esta trágica historia, que la gente piensa que todo es lo mismo. Pero cuando le dan más prioridad, ¿verdad?, hoy en día está de moda la astilla de Cristo. No, discúlpeme. Pero Jesucristo es el que me salvó, no el madero. Jesucristo es el que me dio la vida, no la cruz. Por eso me gustan las versiones, ¿verdad? Y la Biblia solamente dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Haya sido cruz, haya sido un poste, simplemente haya sido un palo, como haya sido, eso vino a cumplir la ley para que Él se hiciera maldición por nosotros y usted y yo ya no tuviéramos maldiciones. Y que eso, ¿verdad?, iba a hacer que usted y yo tuviésemos salvación, no por el madero, ni por la astilla, ni por el agua bendita de esto. No, hermano, Jesucristo es el que nos dio la salvación. Aquel que ha recibido a Jesucristo como único y soberano Señor, tiene salvación. Entonces, amado hermano, esto es bien hermoso, porque al hablar de esa salvación, al entender que esa salvación viene íntimamente ligada al señorío de Jesús, entonces eso me va a traer bendición, amado hermano. Eso nos trae una bendición extraordinaria, eso nos trae una bendición hermosa, eso nos trae una bendición por sobre muchas cosas, amado hermano. Entonces, quiero hacer énfasis en esto y quiero avanzar un poquito porque ya me detuve, pero era necesario que yo lo hiciera porque curios es todo esto. Y Jesucristo es nuestro curios, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Cristo, nuestro soberano. Entonces yo lo tengo que respetar si realmente creo que es mi Señor
y que el Padre lo resucitó entre los muertos. Y la Biblia dice con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que él salió del infierno. Entonces, Dios no compite con nadie, pero sin embargo nosotros podríamos tener, ¿verdad?, otros señores, otros dioses. Entonces, no todas las creencias llevan a Dios. El único medio para llegar a Dios es Jesucristo. Y si no pongo en curios a Jesucristo, a Jesús, como Señor, como dueño, como soberano, no alcanzo la salvación. Entonces yo tengo que sacar toda clase de ídolos, toda clase de otro tipo de creencias y darle el estatus que se merece mi Salvador. Si no, entonces no recibo esa salvación. Por eso mucha gente pide plegaria, ora, reza, pide por aquí, pide por allá, pide por ajullá. Y muchas veces alzan su voz, alzan sus ojos al cielo. Y porque saben que Dios está en los cielos, pero Dios no contesta por el hecho de que entonces no se le está dando esa posición que debe de tener nuestro Salvador. Porque entonces, voy a poner un ejemplo, imagínense que yo estoy predicando de Jesús y que aquí tuviera a San Benito, a San Tomás, a Santo esto, y entonces vengo ahora, le doy un beso, hermano, entonces no estoy pregonando ese señorío de Cristo, porque entonces ahí hay un problema. Y podría decir, pero aquí tengo la cruz, ahí está Jesús. No, ahí no está, porque la Biblia dice que Él es invisible, Él es la representación del Dios invisible. Entonces Él no necesita estatuilla. Entonces esto, hermano, debemos de comprenderlo de una manera más allá de lo que es físicamente hablando, sino entender que le debemos de dar una posición especial a Él. La Biblia es clara y en los 10 mandatos dice, amarás al Señor tu Dios. Y cuando habla de Señor, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver una cita. Pero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, dice, eres un pueblo santo para mi exclusiva posesión. Entonces, amado hermano, Dios no va a competir con ningún ídolo. Él no compite porque Él no tiene competencia. Pero sin embargo, si alguien tiene ahí atorado en el corazón, en la casa, en el trabajo, donde sea, esa es otro señoríos, Dios no contesta. Porque Él dijo, eres de mi exclusiva posesión. Me perteneces porque soy tu amo, soy tu dueño, soy tu Señor. Y no para... la gente piensa que un amo, un dueño, un señor es como algo malo, como algo equivocado, pero el Señor, el señorío de Jesucristo es para bendecir. La autoridad está puesta para bendecir, no para arrastrar a la gente o para malmodear a la gente, es para bendecir. Entonces, mire, acompáñenme un poquito más adelante a esto, Mateo 7:21. Acompáñenme por favor ahí. Dice aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mire, lo voy a parafrasear aquí. No todo el que me dice, curios, entrará en el reino de los cielos. Lo voy a parafrasear un poco más. No todo el que me dice, amo, Señor, dueño, Padre eterno, entrará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque no se le está dando ese estatus. No solamente decir, ay, sí, Señor, yo te amo, te bendigo, eres todo para mí. Pero cuando están mis acciones, hermano, lo dejo en último lugar. Lo dejo en último tiempo, lo dejo en último momento. Entonces eso no estamos haciéndolo correctamente. La Biblia es clara en el libro de los profetas diciendo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, hay mucha gente que sí es el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y alguien le pregunta, ¿qué eres? Soy cristiano, alabo a Jesucristo, ¿verdad? Pero su corazón está lejos. No estudia su palabra, no oramos, no estamos cerca de Él, no nos interesamos, primero están nuestras cosas físicas y ya si nos queda tiempo a lo mejor en la tarde noche estudiamos, leemos un rato. Pero hermano, eso no es así porque aquí está muy claro, no todo el que me dice amo Señor no es de labios sino de hechos, no es de pensamiento sino de actitud. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque al decir que es curios, es decir, es amo, es dueño, es señor, es soberano. Entonces imagínense, ¿verdad? Que su patrón, ¿verdad? O cuando alguno tuvimos un trabajo secular que teníamos un jefe y que el jefe nos dijera, haz esto.
Y no le hago caso. En ese mismo momento nos despiden, porque nos contrataron para hacer caso a alguien, hacer ciertas tareas. Y entonces imagínense, ¿verdad? Que entonces lo hago de manera sencilla para explicarme, ¿verdad? Pero, oye Ulises, ¿sabes qué? Vete a traer 20 garrafones de agua y los pones aquí. Sí, cuando termine de hacer mis cosas. No, a ver. Por eso te estoy pagando. Por eso es de que entonces vienes aquí a emplearte. Entonces en ese momento, ¿verdad? Me despedirían sin ninguna objeción ni nada, ¿verdad? No quieres trabajar, entonces pues vete, ¿verdad? Entonces, pensemos ahora igual. Que el Señor, ¿verdad? Me diga, ¿sabes qué? Yo quiero que me honres. Yo quiero que me adores. Yo quiero que me respetes. Sí, Señor. Para luego. El Señor, ¿verdad? No nos despide. Pero sin embargo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos y le pedimos algo, Él no tiene la obligación de contestar. Él no tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a sus instrucciones. No estoy haciendo caso a esas instrucciones que están escritas desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es muy claro. Y digo, hermano, es muy claro porque a mí, ¿verdad? En lo personal, no me agrada cuando la gente manipula la palabra de Dios, y no me agrada no porque sea algún pensamiento mío, sino que dice la palabra en el libro de Apocalipsis: aquel que le quite una vocal, una tilde, es decir, un acento, ¿verdad? A esta palabra, a esta ley, será quitado del libro de la vida. Es decir, que es grave. Es grave no explicar la palabra de Dios como es. Se le está quitando, ¿verdad? Hay gente que predica y dice, esto me lo voy a saltar para que no se sientan mal. No, la palabra de Dios tiene que ser tal cual como es, de la otra manera. Y aquel que le añada a esta palabra, serán, ¿verdad? A él se le darán las plagas que Dios mandó a Egipto. Entonces, tanto quitar como poner cosas que no son correctas a la palabra, entonces eso trae problemas. Y entonces veo, ¿verdad? Que esto es sencillo, ¿verdad? Cuando se nos explica, cuando tenemos maestro y toda la cosa. Sabemos que Dios es nuestro maestro, pero Él permitió que tuviéramos gente que nos instruyera. La gente piensa, hermano, que pueden hacer su discipulado si alguien no les enseñó, y la Biblia es muy clara con eso, porque vemos, ¿verdad?, que Jesucristo discipuló a los 12. Es decir, no se autopusieron, no aprendieron solos. Hoy por hoy, ¿verdad? Sabemos que existe, ¿verdad?, esa parte hermosa de poder aprender de una manera individual, pero que tenemos que llevarlo, ¿verdad?, con ese que está siendo nuestro maestro y decir, aprendí esto es correcto, o lo entendí mal, o lo entendí bien. ¿Para qué? Para no desviarnos del camino, así lo dice la palabra. Pero entonces vemos, ¿verdad?, que Jesucristo discipuló a los 12 y de la misma manera también a los 70. Pero vemos, ¿verdad?, también un apóstol Pablo, que él fue instruido a los pies de Gamaliel en cuanto a la ley. Entonces, hermano, vemos que no fue que él solo supiera las cosas, sino que alguien lo instruyó. Cuando él, ¿verdad?, tiene una revelación de Jesucristo y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Biblia que fue a Damasco y Dios le enseñó las cosas, que digamos, es la parte que no es autónoma, porque hoy la gente piensa que podemos hacerlo de manera autónoma. No, necesitamos del Espíritu Santo para que nos revele. Y dice, yo fui a Damasco y ahí el Señor me dio revelación. Perfecto. Pero ahora, muy importante, dice en el libro de Gálatas que él fue a los apóstoles de Jerusalén para ver si lo que había recibido era correcto, para no caminar en balde. Entonces lo que quiere decir es que, hermano, todo lo que vayamos aprendiendo tenemos que llevarlo a nuestra autoridad para no correr de balde. Correr de balde es que lo entendí de una manera, pero no era la correcta. Y entonces esto, hermano, trae bendición para nosotros. Porque entonces alguien podría pensar que el señorío de Jesucristo es, sí, yo lo tengo ahí colgado. No, así no es el señorío de Cristo. Otro podría pensar, sí, voy al domingo, ya tengo el señorío de Cristo, ya lo amo, lo respeto. No, no es suficiente. La Biblia me marca esto. Y entonces, una de las cosas que a mí más me molesta, pero ¿cómo lo puedo decir? No puede haber buen sentido, sino como que me molesta porque la Biblia dice otra cosa. Un día me di a la tarea de ver los 10 mandamientos y usted disfrutó ya esa parte, ¿verdad?, esa enseñanza de los 10 mandamientos en las cápsulas doctrinales explicando, ¿verdad?, los 10 mandatos bíblicos.
Pero cuando veo, ¿verdad?, que cómo le enseñan en el catecismo a los niños los 10 mandamientos, se brincan uno. Y el más severo. Se brincan y le ponen, bueno, más bien lo extraen, y es la parte donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni adorarás cuadrúpedos, ni cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y empieza a explicar que nada, absolutamente nada, le puedo poner un altar, nada, no puedo traer un colguije, nada. Y es claro ese mandato. Sin embargo, en el catecismo, y la gente ha vivido engañada por quién sabe cuántos años, creyendo que ese mandato no existe. Y lo ponen y le ponen, no tendrás pensamientos impuros. En ningún momento, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, viene ese mandato. Así de claro. Y lo peor de todo es que la gente tiene una Biblia en su casa, pero ni siquiera se ha ido a la tarea de decir, caray, no checa esto. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque viene un señorío de Cristo. El señorío de Cristo, ¿verdad?, el señorío del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, va acompañado de amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás ninguna imagen, ni semejanza, ni hombre, ni de mujer, ni de cuadrúpedo, ni de esto. Y entonces cuando vemos las estatuillas, caray, es una imagen humana. Y la Biblia es clara y dice, no lo tendrás. ¿Por qué? Porque tienes que amar al Señor tu Dios. Tienes que tenerlo como curios, como Señor, como soberano, como amo, como rey, como Dios, como todo. Y entonces, hermano, no es nada más decir Señor, Señor. Por eso Dios no le contesta a la gente. No porque Dios no quiera contestar. Aún mucha gente, ¿verdad?, y dice, es que Dios no me ama, no me quiere, ni siquiera existe. No. A ver, no es eso. Es que se te ha enseñado o tienes otra información que no es la correcta. Y por eso Dios no te contesta. Porque no lo tienes como Señor, como alto estatus. No vives conforme a lo que Él mandó para que nos vaya bien. Y entonces quiero pasar a este versículo, Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Dice aquí, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces mire, aquí está Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo hemos visto varias veces, escucha, oh Israel. El Señor, es decir, Jesucristo, es nuestro Dios. El Señor uno es. Entonces vemos que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, Dios es el Padre y el Señor es el Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo aquí, escucha, oh Israel, el Curios es Dios. Y dice aquí, el Curios es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Pero entonces cuando veo esto de el Señor, el Curios, el Eterno, el que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad, así lo dice, no me acuerdo si Juan o Hebreos, y entonces vemos, amado hermano, que Dios desde las leyes está diciendo Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque es parte de la Trinidad. Y entonces, hermano, vemos esta situación tremenda porque a partir de que usted y yo entendamos que Él es nuestro Curios, nuestro amo, nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro patrón, nuestro Dios, nuestro todo, nuestra vida va a cambiar. Va a cambiar por completo. Porque entonces lo que sucede es que entonces dice, yo soy tu Señor, perfecto. Entonces la Biblia dice que entonces Él le da su jornal a sus trabajadores. Él bendice a sus hijos. Él bendice a los que le honran. Entonces cuando alguien acepta ese señorío de Jesucristo, hermano, está del otro lado. Deja de lado todo tipo de señorío, todo tipo de imagen, todo tipo de idolatría, todo tipo de cosa que va en contra del señorío de Cristo. Y entonces viene una transformación de gloria en gloria. Entonces, mire, acompáñame aquí al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 10. Esto es hermoso, hablar de Jesucristo. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces viene acompañado nuevamente de algo que usted y yo debemos hacer, doblar rodilla. Y mire, aquí está, es lo que le digo, que Dios engloba muchas cosas en un verso, como lo que está en los 10 mandamientos, que dice, no te harás imagen ni semejanza ni de hombre ni de mujer, y empieza ahí todo, ¿va? Y engloba toda creación. Entonces mire,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, es decir, ángeles, seres celestiales y todo eso, en la tierra, todos los humanos, toda creación, y entonces debajo de la tierra, todos los que están allá en el infierno, en pozos, en lugares de oscuridad, y entonces dice, toda rodilla se doble. Y mire cómo dice aquí, ante el nombre de Jesús, no está diciendo ni siquiera ante el verbo o ante Jesús, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces su nombre tiene un alto estatus. ¿Por qué? Porque Él es el patrón. Y entonces, hermano, no podemos estar pensando que el nombre de Jesús no es el verdadero. No, aquí está claro. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el nombre de Jesús se hacen sanidades. En el nombre de Jesús se echan fuera demonios. En el nombre de Jesús dice, todo lo que pidieras en mi nombre os será hecho. Entonces el nombre de Jesús representa el señorío de Él. Y eso, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien no entiende el señorío de Jesús, entendiendo que de ahora en adelante para mí lo es todo, no hay nada fuera de Él, y no estoy diciendo que no voy a amar a mi familia, no, sino que Él viene a ser lo primero. Entonces, ojo con esto, no todas las religiones son correctas, no todos los que dicen, los que hablan la Biblia están hablando correcto, ojo con esto, y con mucho oído circuncidado ante esto, con mucho cuidado, hermano, con mucha madurez. No estoy diciendo que nosotros somos los perfectos, no, de ninguna manera, sino que tenemos que observar, y así la Biblia dice que Jesucristo observaba la actitud de ellos. Entonces, tengo que observar con los ojos de la palabra. ¿Cómo explico esto? Imagínense que tengo un libro, ¿va? Que es la Biblia, voy a poner como mi Biblia electrónica, y entonces yo pienso de una manera, y entonces a mi parecer, ¿verdad? Todas las creencias son iguales. No, lo que tengo que hacer es ponerme los ojos de la palabra y entonces decir, ¿realmente es Biblia? ¿Realmente están poniendo el señorío de Jesús? No a nuestro parecer, no a nuestras creencias, sino a la palabra bendita del Señor. Porque entonces, mire, voy a poner un ejemplo. Hoy se va a vender la rosa de Sarón. Calmado. Porque eso no me va a dar salvación. El que me dio salvación es Jesucristo y no es por obras, es por gracia, es por su misericordia. Entonces desde ahí, hermano, cuidado, y se explica Biblia, pero no están viviendo conforme al parámetro bíblico. El parámetro bíblico dice, no te harás imagen, semejanza, no adorarás nada. Es más, la Biblia dice que Jesucristo se enojó porque comerciaban en el templo. Lo voy a escribir de esta manera. Cuidado, porque muchos están comerciando con la palabra de Dios, diciendo, a ver, ¿quién da más? No, hermano, la ofrenda, el diezmo, es de lo que Dios te bendijo. No es quién da más, sino lo que Dios te bendijo. De la misma manera, ¿verdad? Vamos a traer tierra de la Tierra Santa. Hermano, discúlpeme, pero Dios, Jesucristo, descentralizó Israel y dijo, ahora en todo lugar va a haber salvación. No tengo que traer tierra de ningún lado. Entonces tengo que observar, amado hermano, los contextos vistos por la palabra de Dios, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se enseña es Biblia, aunque podrían estar ocupando la Biblia. Déjeme dar un ejemplo antes de avanzar un poquito más. Hechiceros, esotéricos, brujos, chamanes y satanistas llegan a ocupar la Biblia como principios. Sin embargo, no creen en Jesús. Entonces lo mismo sucede con muchas creencias y con muchas ideas. Y ponen la Biblia como, es que aquí tengo la Biblia. Sí, pero no es nada más decir la Biblia, sino vivir lo que Dios lo estipuló para nosotros, porque la Biblia dice que ante Jesús, ante ese nombre, se debe de doblar toda rodilla. Ante ese nombre, amado hermano, dice Jesucristo es el Señor, el dueño, el soberano, el todo. Entonces no todo, hermano, lo que brilla es oro, sino que tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios para que no nos vean, hermano, con signo de pesos, para que no nos vean como una mercadería, sino entendiendo que somos valiosísimos y que Jesucristo nos ha impartido su salvación. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Señor, para que lleguemos a la estatura de ser hechos hijos.
Y entonces a partir de ser hijos, hermano, ya no le servimos por señorío, sino por amor. Y eso viene a transformar nuestra vida de una manera indescriptible. Entonces, mire, déjeme avanzar. Hechos capítulo 2, verso 36 dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, lo crucificaron, sí, pero resucitó, y la Biblia dice, el Señor, ¿verdad? El Padre, Dios, lo ha hecho Señor y Cristo. Cristo es ungido. Entonces, el Señor ungido, el Señor patrón, el Señor que ahora está sobre todo, la Biblia dice que Jesucristo está por sobre todos los reinos del universo. Y entonces, hermano, Jesucristo es el Señor. No hay vuelta, no hay para dónde hacernos, no hay que sí, que no, que no. La Biblia es clara, dice, el que a dos amos sirve, el que a dos curios sirve, con uno queda mal. Entonces generalmente se queda mal con nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador, hermano, quiere una vida, ¿cómo puedo decir esto? Una vida de devoción a Él. Y no es que sea algo malo, es que Él es Dios, hermano. Usted y yo somos creación de Él, que por su gracia y su misericordia nos dio el estatus para llegar a ser hechos hijos. ¡Que gloria sea su santo nombre! Pero en realidad somos creación de Él. La Biblia dice, y Dios formó del polvo de la tierra a Adán, y entonces insufló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Pero somos creación. Por eso no puedo estar idolatrando a San Benito, a San Jorge, a San fulano. Imagínese, hermano, que entonces voy a decir algo para que le sea fuerte a usted, y entonces que diga, bueno, entonces quiero que me hagan una estatuilla de San Ulises. ¿Por qué? Porque como Dios ya me permitió, ¿verdad?, ocuparme para hacer un milagro, entonces pues ya, por favor, que ahí me canonicen. No, hermano, la Biblia dice que usted y yo somos creación y no podemos estar alabando creaciones, sino al Creador. Entonces eso es claro, haciendo énfasis a que Dios le ha hecho Señor y Cristo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, eso lo debemos de entender, lo debemos de comprender, lo debemos de saborear. ¿Por qué? Porque de ahí viene esa salvación para nosotros, salvación de enfermedad, salvación de pecados, salvación de problemas, salvación de tormentos, salvación de todo, hermano, todo. Entendiendo que Jesús es nuestro Señor, que no hay otra cosa, ni trabajo. Es más, yo sé, hermano, que podría decir, es que el domingo es mi único día de descanso. Pon al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y hermano, todos los días vas a descansar como un bebé, y Dios te va a reponer tus fuerzas. ¿Por qué? Porque lo estás llevando a ese estatus de que es tu jefe, es tu patrón, tu Señor. Extraordinario. Entonces, quiero que vayamos al desarrollo, ¿verdad? Ya llevamos 38 minutos. Y quiero que vayamos a este desarrollo hermoso para que usted se dé cuenta qué importante es no solamente decir que es mi Señor, sino entender que es nuestro Señor y vivir sabiendo que es nuestro Señor, que es nuestro patrón. Y lo que nos manda hay que hacerlo. Entonces, mire, acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 20. Mire, esto está hermoso. Dice aquí, Mateo 26, versículo 20, vamos a leer el 20, el 21, el 22, el 23, y ahí vamos a seguir. Entonces, mire, porque esto es el desarrollo. Vea esta historia, y es una historia trágica, pero que nos muestra qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Mire, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, ¿quién dijo? Jesucristo, ¿ah? De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces usted ya se imaginó, ¿verdad?, la escena. La última cena, la Santa Cena, antes de la crucifixión, bueno, antes de la entrega de Jesucristo, porque eso fue en la noche, lo entregaron al siguiente día, cuando lo latiguean, y usted sabe la historia. Entonces vemos esta situación que dice, cuando llegó de noche se sentó a la mesa con los 12 discípulos, ¿verdad? Esos discípulos que lograron no abandonar a su Señor.
porque están los 70 y así, y hay una parte, ¿verdad?, que empieza a explicar varias cosas, y entonces dice, Señor, qué dura es tu palabra, y dice que a partir de ahí muchos dejaron de seguirle, porque la palabra de Dios es dura, hermano. La palabra de Dios nos confronta. La Biblia dice que es esa espada de doble filo que penetra hasta huesos y tuétanos. Entonces es dura la Biblia, es dura la palabra de Dios. Pero no es para sentirnos mal, es para confrontar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y que llegue a lo más profundo, y entonces hay una reflexión y un cambio. Entonces la Biblia es dura, y entonces vemos que esa vez se fueron, ¿verdad?, muchos discípulos, y Jesucristo les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro, ¿verdad?, dijo, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, aunque la palabra, hermano, duela, cale, moleste, incomode, la palabra de Dios es esa verdad absoluta. Hermano, aférrate a ella. No lo deseches, sino que está duro esto, pero solamente Él tiene palabras de vida eterna. Entonces, mire, dice aquí, verso 22, ya entendiendo que alguien lo iba a entregar, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Mire, cómo se dirigían a Él, cómo se dirigían a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Es la misma palabra griega, kurios. Lo voy a parafrasear, ¿soy yo amo? ¿Soy yo patrón? ¿Soy yo Señor? ¿Soy yo supremo? ¿Soy yo? Acuérdese del kurios. Y entonces, ¿cómo se dirigían a Él? Entendiendo que no tenían a otros señores, por eso no lo abandonaron. Y entonces, ¿verdad?, dice que cada uno de ellos empezó a decirle, ¿soy yo kurios? ¿Soy yo supremo? ¿Soy yo jefe? ¿Soy yo Dios mío? Porque también lo vimos que kurios significa Dios. Y entonces cada uno le empezó a decir así, ¿soy yo, Señor? Entonces nos vamos al 23, ¿verdad? Mire, acompáñeme. Y dice aquí, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Bien, perfecto. Vámonos al versículo 24. A la verdad, el hijo del hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiera a ese hombre no haber nacido, haciendo referencia a Judas, ¿verdad?, que lo iba a entregar, y entonces dice, mejor hubiera no nacido, porque lo que le viene es terrible. Verso 25, ponga mucha atención en este verso. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, porque él ya había hecho el trato, amado hermano, dijo, ¿soy yo maestro? Mire, ¿qué cosa? Y le dijo, tú lo has dicho. Mire, voy a ponerle un poquito de énfasis. Está Simón, Pedro, Andrés, está Lucas, está Mateo, Mateo no es los 12 discípulos, Santiago, todos los 12 discípulos, ¿verdad? Y empiezan. ¿Soy yo curioso? Que empieza a decir Pedro, es un ejemplo, ¿va? No lo dice la Biblia, pero yo sí me lo imagino por lo que dice aquí la palabra, ¿va? Eso es imaginación mía, pero usted recuerde que usted debe hacer caso a la palabra, pero quiero explicarlo de esta manera. Empieza el apóstol Pedro, ¿va? Y ya sabe que él era bien atrabancado, ¿va? Soy yo preocupado, ¿va? Porque diciendo, alguien me va a entregar. Alguien me va a entregar y pues usted sabe porque él les anticipó, dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto por causa de ustedes. Entonces, preocupados, ¿verdad? Imagínense que estuviéramos así en la mesa y entonces que nuestro Señor Jesucristo hablara y los que estamos en la mesa dijera, alguien me va a entregar. Imagínense la preocupación de cada uno de nosotros. Ah, caray, pero si es mi curios, ¿cómo lo voy a entregar? Entonces, preocupados, ¿verdad? Con esto. Y entonces, piense esto, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿soy yo amo? Y empieza de su hermano Andrés. Y Andrés dice, ¿soy yo supremo? Y después, ¿verdad? Pasa Santiago y Santiago dice, ¿soy yo Señor mío? Y así, ¿verdad? Empezaron cada uno a hablarlo. Cuando llega el turno de Judas, ¿verdad? No sé qué turno habrá sido, no sé si fue el 12º, no sé si fue el 10º, no sé, la Biblia no lo dice. Pero entonces toca el turno de Judas. Y Judas no se refiere a Jesucristo como curios, sino se refiere a él como maestro. Terrible error.
Ya, hermano, de su corazón ya no era el jefe, el supremo, el Dios, sino que era simplemente un maestro. Y hay gente que se refiere a Jesucristo como el maestro. Sabemos que a lo mejor no tienen el conocimiento de la palabra, pero hay gente, hermano, que no tiene a Jesús como el supremo, como el jefe, como el Dios, el amo de nuestras vidas, sino como un maestro. No, hermano, esto le costó la vida a Judas. Esto le costó, hermano, ni siquiera, ¿verdad? Un pecado, le costó la vida. Él está, voy a decir esto, discúlpame, Señor, pero se está revolcando en el lago de ahí en el infierno. No, porque, hermano, entendamos esto. Los dos traicionaron a Jesucristo, Pedro y Judas. Pero es que uno se arrepintió y el uno no. Pero es que el otro le dijo Señor y el otro le dijo Maestro. Entonces veamos esa importancia absoluta de que entonces Jesucristo es nuestro Señor. No nuestro monigote, no el que lo tengo que llevar aquí. No, hermano, Él está vivo por los siglos de los siglos. No puedo traer una representación de mi jefe. No, si mi jefe está vivo, Él habla, Él me escucha, Él camina, Él piensa. Todo el tiempo está hablando con nosotros, tanto por su palabra como de una manera íntima a nuestro corazón. Y entonces, hermano, esto es terrible porque entonces vemos a un Judas, ya no llamándolo amo, Señor, supremo, patrón, sino que maestro. Y entonces eso vino a costarle la vida a Judas. Terrible, terrible situación de Judas. Terrible, hermano, terrible porque viendo todo lo que hizo Jesucristo, viendo, y Pedro le dijo, es que tú eres el Hijo de Dios. Le dijo, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Y viendo todo lo que hizo, dijo, qué cosa, es un maestro nada más. ¿Por qué? Porque mira, aquí yo tengo mis dioses, en vez de San Benito y San no, hermano. Él dijo, mira, 1 denario, 2 denarios, a final de cuentas es lo mismo. Puso prioridades. Y entonces vemos que viendo un Judas que puso sus prioridades en sus ideas, en sus denarios, en sus, voy a decir esto, en su San Benito, en su Charbel, en su fulano, en su mengano, entonces vemos que entonces hay una perdición porque entonces no se está cumpliendo con ese principio que está escrito desde la ley, que Jesús es el Señor, es el Curios, es el jefe, es el amo, es el supremo, Él es todo para nosotros. Porque nos ha dado privilegio de ser el hermano primogénito, pero eso no le quita su señorío. Nos ha permitido el llamarle amigo, pero eso no le quita su señorío. Nos ha permitido el llamarle, ¿verdad? Nuestro abogado, nuestro defensor, pero eso no le quita su señorío. Él, hermano, es el Señor. Y vemos un Judas que degradó el señorío de Cristo. No es que Dios esté degradado, sino que Él mismo en su corazón lo degradó. Y entonces vemos un Judas que va y después se asesina, se suicida. No estoy diciendo que a todo aquel que niegue el señorío de Cristo le va a pasar eso, pero sí viene una muerte espiritual, porque no está entendiendo que Jesús es absolutamente sobre todas las cosas, sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre mi empresa, sobre lo que sea. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el Curios. Entonces, déjeme cerrar con esto, amado hermano. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Mire, dice aquí, después el monstruo y los 10 reyes pelearán contra el Cordero. Usted sabe que el Cordero es Jesucristo, el Señor. Pero Él y sus seguidores los vencerán. El Cordero vencerá porque es el Señor. Mire qué cosa tan hermosa. Porque es el Señor más grande y el Rey más poderoso. Aleluya. Con Él estarán sus seguidores, es decir, sus discípulos. Dios los ha llamado y elegido porque siempre lo obedecen. Mire qué cosa. Es que a esto hemos sido llamados, hermano. Es nuestro Padre, bendito sea su nombre, que nos ha dado ese privilegio de ser tan cercanos a Él. De ser, hermano, de esa familia espiritual, de esa familia real. Pero sin embargo, vemos que, hermano, dice aquí, el Cordero los vencerá porque Él es el Señor más grande.
No hay otro Señor más grande que Él. No hay otro Curios más grande que Él. Sino que mire, el Cordero los vencerá porque Él es el Señor más grande y el Rey más poderoso. Con Él estarán sus discípulos. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dice, Dios los ha llamado y elegido porque siempre lo obedecen. Entonces, en otras palabras, vosotros sois discípulos, somos discípulos de Jesucristo. ¿Para qué? Para obedecerle, entendiendo que Él es el Señor, dice aquí, más grande. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, te invito en esta noche a que tú, amado hermano, bendito Hijo del Señor, y todos aquellos que están al alcance de mi voz, que tal vez no se han acercado a Cristo todavía, que todavía tienen conflictos. Si alguien tiene conflictos en su pensamiento, en su corazón, no sabe qué pensar, a lo mejor tiene un revoltijo en su cabeza, a lo mejor no sabe ya y dice, es que me enseñaron esto y acá me dicen aquello y escuché a fulano que dijo aquello. Amado hermano, te ruego en el amor de Jesucristo que nos mandes un mensaje, que nos mandes, hermano, un WhatsApp si lo quieres hacer de manera privada y podemos platicar, podemos ir a la consejería y en ese lugar, hermano, en esa consejería es una mesa, 2 sillas donde platicamos y entonces vemos tu situación, tus dudas. ¿Y por qué? Porque, hermano, el señorío de Cristo es absoluto. Si alguien tiene problemas en ese aspecto de que, híjole, entonces, ¿qué hago? Si dejo a San Benito o no lo dejo, es que a mí me enseñaron, voy a traicionar a mi familia, voy a traicionar mis enseñanzas. Hermano, hoy yo te vengo diciendo esto, o aunque no seas hermano, yo te vengo diciendo esto en el amor de Jesucristo. Mira, Jesucristo es el Señor. Cuando alguien le sigue, Él te va a ayudar en todos los aspectos. Él te va a dar paz, Él te va a dar sanidad, Él te va a dar todo lo que a lo mejor estuviste buscando toda tu vida. Todo lo que estuviste a lo mejor peleando, esforzándote toda tu vida para alcanzar, para llegar a cierto lugar o cierto trabajo, cierto estatus o cierta felicidad. Cuando le damos este señorío a Cristo, Él lo hace completamente algo hermoso. En Él hay esperanza, en Él hay porción, en Él hay bendición. El que confesare con sus labios será salvo, te va a salvar de todo. He visto, hermano, la mano de Dios en mucha gente que aprende a poner a Dios en primer lugar y por muchos años trabajaron, se esforzaron y nunca lograron su objetivo. No estoy diciendo que no lograron nada, sino que a lo mejor alguien decía, es que yo quiero mi casa y nunca la lograron, pasaba esto, pasaba el otro, la fueron construyendo parte por parte, pero cuando entienden que Jesús es el Señor, Él les da todo. Porque como patrón, Él no paga mal. Como jefe, como señor, como padre, aquel que se acerca a sus hijos, Él los bendice. Si tienes dudas, amado hermano, mándanos un mensaje. Estamos ahí a disposición. No importa que seas parte de la iglesia o no seas parte de la iglesia. Lo importante es que tú creas en Jesucristo, que seas su discípulo, que aprendas a vivir conforme a su palabra, que alguien te pueda enseñar y de ir diciéndote parte por parte qué es lo que tienes que hacer para bendición tuya y todo a la luz de la palabra. Tengas la Biblia que tengas, dice lo mismo. Así es que, amado hermano, mira esto, el Cordero los vencerá porque Él es el Señor más grande. Si tú aceptas que Él es el Señor más grande en tu vida, que a partir de ese momento ya no va a haber nadie, absolutamente nadie por encima de Él, sino que Él va a estar en primero, Él va a ser el primero en orden, en lugar, en tiempo, en todo, tu vida va a cambiar absolutamente. Te lo garantizo, no porque yo te lo diga, sino porque mi palabra, lo que te estoy diciendo, está respaldada, mi experiencia está respaldada en la palabra de Dios. No te estoy recomendando el versículo 15 del libro de Ulises, no, te estoy recomendando la palabra absoluta de ese Señor más grande. Así es que todos los que hayan escuchado esto, te invito a que tú puedas, amado hermano, acercarte a este Señor más grande, a este Jesucristo, a ese Señor, a ese amo, a ese Curios, y tu vida va a cambiar absolutamente. Hermano, no es tiempo de estar divagando, es tiempo de aprender del Señor y tu vida va a cambiar por completo. Tu vida va a cambiar. Si hay duda, mándanos un mensaje, ahí están nuestras redes sociales y todo. Y mira, hermano, estamos para ayudar al pueblo y a aquel que también tiene necesidad, que tal vez todo no es pueblo,
pero que si estás escuchando esto y te quedaste hasta este momento, es porque Dios está hablando a tu corazón. Así es que oremos en esta noche y nos despedimos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu palabra, por tu revelación, por tu bendición, pero sobre todo por nuestro Señor Jesucristo, el Curios, el Señor, el dueño, el amo, el soberano de todos, indiscutiblemente. Aun aunque mucha gente no quiera aceptar, Señor, tu señorío, tú eres Señor más grande de todos. Y tú bendices a quien te honra, tú bendices a quien se acerca a ti. Así es que, mi amado Señor, Curios, amo nuestro, yo te ruego que toques el corazón de tu pueblo y todos aquellos que están al alcance de mi voz, y que tu Espíritu Santo convenzas de pecado, justicia y de juicio, y que pronto, Señor, puedan agregarse a esta gran familia, y que todos podamos juntamente decir, mi Señor es el Señor Jesucristo. Así es que, Señor, yo te ruego que hagas la obra en tu pueblo, bendícelos, llénalos de tu gloria, de tu poder, de tu bendición. Yo te ruego encarecidamente que tú, Señor, puedas quitar ese velo de sus ojos y que puedan saber que el único camino que hay salvación eres tú, Jesucristo. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo y no por ningún otro, sino que solamente por ti. Te doy las gracias, te honro, te bendigo a tu pueblo y que, Señor, cada uno de ellos pueda disfrutar de tu bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en todas las clases, ¿verdad? Nos vemos en las diferentes cápsulas, en las diferentes enseñanzas, y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Que el Curios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios los bendiga.